Padre, Padre justo, te amamos, Dios. Precioso Dios y Padre nuestro, precioso Padre celestial, te exaltamos, bendito Dios, precioso Señor, Dios de la Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos, te amamos, Señor, invocamos tu precioso nombre. Dice el Salmo 55, verso 18, el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan, ¿verdad? El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que de verdad. Precioso Dios, invocamos tu nombre, precioso Jesús, precioso Jesús, reina en nuestras vidas, reina en esta reunión de iglesia, precioso Cristo. Invocamos tu precioso nombre, Señor. Nos reunimos en este lugar, Dios, para celebrar tus maravillas, para exaltarte, Dios, para conocerte más a ti, Señor. Es por eso que hemos dispuesto nuestra voluntad, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser, unidos, Dios, al unísono, para darte gloria, honra y honor a ti, Señor. Te damos nuestro servicio, nuestro culto racional, Señor, con nuestro raciocinio, con nuestro intelecto, con nuestra mente. Ayúdanos, Dios, a estar dispuestos a cantarte, Dios. Desata las ligaduras que pudiera haber en nuestras lenguas, Dios. Precioso Dios, que podamos comprender que tú nos hiciste a nosotros, que tú eres nuestro creador, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para las cuales fuimos hechos en Cristo nuevas criaturas. Ayúdanos a cantarte, precioso Espíritu de Dios, que podamos cantar de las maravillas de Cristo, de las maravillas tuyas, precioso Señor Espíritu. Te adoramos, precioso Dios. Reina en este lugar, reina en nuestras vidas, en nuestras familias, en este tiempo de adoración, en este tiempo de alabanza a ti, precioso Cristo. Amén. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria. Al que está sentado en el trono, Cordero, sea la gloria. Al que está sentado en el trono, el Cordero, sea la gloria. Al que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono, el Cordero, sea la gloria. Al que está sentado en el trono, el Cordero, sea la gloria. El que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra, al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra, al que está sentado en el trono, el Cordero, sea la gloria. Al que está sentado en el trono, y el Cordero, sea la gloria. Al que está sentado en el trono, y el Cordero, sea la gloria. Al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra, al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra, gloria, honra y poder, son para él, son para él. Gloria, honra y poder, gloria, honra y poder, son para él, son para él. Gloria, honra y poder, gloria, honra y poder, son para él.
Señor. Eres santo, Señor, santo, Señor, santo, 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 Señor. El que está en el trono es santo, santo. El que está en el trono es santo, santo, santo. El que está en el trono es santo, santo, santo. El que está en el trono es santo, santo, santo. El que está en el trono es santo, santo, santo. El que está en el trono es santo, santo, santo. El que está en el trono es santo, santo, santo. El que está en el trono es santo, santo, santo. Él es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Él es digno, Cristo es digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Él es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Él es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Él es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Él es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. El que está en el trono es santo, Es santo, Señor. santo, santo. El que está en el trono es santo, santo, santo. El que está en el trono es santo, santo, santo. El que está en el trono es santo, santo, santo. Eres santo, eres digno de tomar el libro. Sea la gloria al que está sentado en el trono, y al Cordero. Sea la gloria al que está sentado en el trono, y al Cordero. Sea la gloria al que está sentado en el trono, y al Cordero. Sea la gloria al que está sentado en el trono, y al Cordero. Sea la gloria al que está sentado en el trono, y al Cordero. Sea la gloria al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra, gloria, honra y poder son para él, son para él. Gloria, honra y poder. Gloria, honra y poder son para él, son para él.
y poder. Gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder. Gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder. Gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder. Gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder. Gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder. Gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder. Gloria, honra y poder son para Él, son para Él. Gloria, honra y poder. Jesús, son para ti. Tú eres santo, Tú eres Señor. santo, santo Señor, santo Señor. Tú eres santo Señor, santo Señor, santo Señor. Eres santo Señor, santo Señor, santo Señor. Eres santo Señor, santo Señor, santo Señor. Sí, eres santo. Sí, Señor, tú eres santo, Señor. Bendito el santo Señor que venció, Señor, que ha vencido y que vencerá, Señor Jesús. Tú eres digno, Señor, de tomar nuestras vidas. Aleluya, Jesús. Aleluya, precioso Cristo. Tú estás en medio de los 7 candeleros de oro, Señor. Tú estás aquí, Señor Jesús. Gracias. Tú estás aquí, Señor. Paséate aquí, Ciertamente tú estás aquí, Dios. Paséate aquí, Tú eres Señor, fiel y en esta verdadero casa, y Señor. cumples tus promesas, Dios. Tú estás aquí donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, precioso Jesús. Tú, el que ha Tú estás aquí, vencido, precioso Jesucristo. Invocamos tu nombre, Señor. Invocamos tu precioso nombre, Jesús. Tú estás aquí en medio de los 7 candeleros de oro, paseándote en medio de nosotros, Dios, ministrándonos, precioso Jesús, gran sumo sacerdote. Adminístrate más y más en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Adminístrate en nosotros, precioso Cristo. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. 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 Para contemplar tu majestad, exaltar de ti, Señor. Para contemplar tu majestad y exaltar de ti, Señor. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor,
ti, Señor. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Yo quiero estar para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Tú eres santo, santo. 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 Cerca de ti, Señor. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Yo quiero estar para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Tú eres santo, santo. Tú eres santo, santo. Tú eres santo, santo. Tú eres santo, santo. Amén, Jesús. Es santo, Señor Jesús. Amén, Jesucristo. Todo te pertenece, Señor. Cautívanos más y más, Señor, con tu presencia. Enamóranos más de ti, Señor. Que podamos contemplar la hermosura de tu santidad, Dios. Ayúdanos, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para poder verte en medio de la alabanza, Jesús. Anhelamos verte, Jesús. Así como Moisés anheló verte, anhelamos nosotros verte, precioso Cristo. Intercediendo por nosotros que tú, Señor Cristo Jesús. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede
este mundo se te puede comparar. Nadie es como tú, nadie es como tú, nadie es como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Jesús, tu luz demostrarás, tu luz vemos la luz, tu luz vemos la luz. Vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie es como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Jesús, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz.
vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, Jesús. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad, Jesús. Eres nuestra herencia. Señor Jesús, te damos gracias por tu luz, Señor. Señor, tú eres la luz que alumbra a todo hombre, Señor. Señor, pedimos que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, Señor, con lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. Ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están todos? Qué bueno, pues un gusto saludarles a todos, bienvenidos. Pues vamos a comenzar, vamos a orar y vamos a pedir la ayuda de nuestro Dios. Pues Jesús, bendecimos tu precioso nombre en esta mañana. Sabemos que tú eres fiel, tú eres verdadero, Señor, y sabemos que tú eres el único que fue hallado digno en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Señor, para tomar ese libro, Señor, y abrir sus sellos. Y sabemos que el tiempo está muy cerca para todo esto y oramos en el nombre de Jesucristo que, Señor, pues tú bendigas a tu iglesia con la revelación que hay en tu palabra, con tu plenitud y con tu vida. Pedimos que pues en este tiempo nos bendigas, Señor, con lo que vamos a hablar hoy. Pedimos tu gracia, no solamente a mí, te pido que me ayudes para hablar y expresar lo que está en tu palabra, lo que tú quieres comunicarnos, sino también por todos mis hermanos, para que podamos ser sensibles a la voz y a la dirección de tu Espíritu. Así que háblanos hoy, abrimos nuestro ser, abrimos nuestro corazón a ti, y pedimos tu ayuda y tu fortaleza en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues estamos hablando del reino de Joram, de este rey, hijo de Josafat. Y hemos estado avanzando en la vida de este rey y lo último que hemos visto es que por causa de abandonar al Dios de sus padres, Joram fue un hombre que también la Biblia nos deja ver, ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 10, que él abandonó al Dios de sus padres, es decir, él fue instruido en los caminos de Dios por su padre Josafat. Su padre Josafat fue un hombre en ese sentido ejemplar, porque recuerden que él mandó por todo el territorio de Judá y de Jerusalén a los sacerdotes y levitas y a los principales del pueblo que pudieran
hablar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Y vemos que seguramente pues este hombre Joram también fue instruido en los caminos de Dios, pero segunda de Crónicas 21, la última parte del versículo 10, nos dice que él pues dejó a Jehová, el Dios de sus padres, lo abandonó completamente. Entonces, esto es importante que nosotros podamos considerarlo, porque aparte de esto, él permitió un desenfreno completo en Judá, de tal manera que él edificó lugares altos para adorar a dioses que no son Dios, y pues él impulsó a Judá, ¿sí? Lo empujó prácticamente para que ellos adoraran a otros dioses. Entonces, como consecuencia de esto, podemos ver que Dios permitió que los edomitas y los habitantes de Libna se rebelaran en contra de Joram y lograron su libertad. Y hablamos de lo que implica esto, ¿no? O sea, de lo que implicó el hecho que los edomitas pudieran librarse del yugo, del dominio que Judá tuvo por largos años sobre los edomitas, pero también los de Libna, que fueron una ciudad cananea real, que Dios desde los tiempos de Josué se los entregó. Y este hombre, por no estar en los caminos de Dios, por abandonar a Dios, pues podemos ver que se rebelaron estos dos pueblos y se liberaron del dominio que Judá tenía sobre estos pueblos. Y bueno, veíamos una aplicación práctica en ese sentido. Nosotros también podemos en nuestra vida decir, pues gracias a Dios he podido vencer este pecado, he podido avanzar en mi vida espiritual en estas áreas que antes eran difíciles para mí, pero si nos descuidamos, si abandonamos a Dios, aquello que estaba bajo nuestro dominio puede levantarse, puede rebelarse contra nosotros y puede entonces liberarse de aquel dominio que nosotros pudimos tener sobre ellos. Recuerden que la Biblia en Romanos capítulo 8 nos habla de dos leyes. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que la ley del Espíritu de vida es una ley superior a la del pecado y de la muerte, que subyuga, que somete, que tiene bajo sujeción a la ley del pecado y de la muerte para que podamos caminar con Dios. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces no hay ninguna condenación para los que andan conforme al Espíritu. Si andamos conforme a la carne, le damos lugar al Espíritu, le damos lugar a la ley del pecado y de la muerte para que pueda dominar nuestra vida, y no le damos lugar al Espíritu para que sea quien domine todas aquellas áreas de nuestra carne que se quieren rebelar contra el Espíritu. Hay una lucha entre la carne y el Espíritu, lo sabemos. El apóstol Pablo también en Gálatas habló de esto, que hay una lucha entre la carne y el Espíritu, y estos se oponen entre sí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros poder sujetar nuestra carne? No podemos por nuestra propia iniciativa, ni con un plan que podamos establecer para que nuestra carne no se quiera rebelar. No podemos nosotros, necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Esta ley del Espíritu de vida, que entonces subyuga la ley del pecado y de la muerte, porque la carne se mueve a través de esa ley del pecado y de la muerte. De hecho, nosotros los seres humanos somos los seres más complicados que existen sobre toda la tierra, más que toda la creación de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, es otro tema, pero solamente lo quiero mencionar. Algún día tal vez lo hablaremos con más calma. Pero Romanos 7 y 8 nos habla de 4 leyes, ¿sí?, que operan en el ser humano. 4 leyes. Entonces, y si le sumamos a esto que el ser humano está compuesto por el espíritu, por el alma y por la carne, pues todavía vemos que somos mucho más complicados. Por eso necesitamos a Dios. Pero Romanos 7 y 8 nos presenta 4 leyes. La ley de Dios, que la tenemos, pues está escrita en la palabra, ahí está la ley de Dios, que es algo que es externo a nosotros, ¿sí? Pero también la Biblia nos presenta la ley de la mente. Ahí si leen Romanos capítulo 7 y capítulo 8, ahí van a encontrar estas leyes. La ley de Dios, que está escrita en la palabra, ¿de acuerdo? Pero también tenemos la ley de la mente,
¿Cuál es esa ley de la mente? La ley de la mente, pues es nuestra alma. Es cuando nuestra alma quiere hacer cosas buenas, pero se enfrenta con su realidad que no puede. Entonces la ley de la mente es la que quiere hacer agradar a Dios, pero encuentra otra ley en sus miembros que le impide esta situación, y es la ley del pecado y de la muerte. Ahí está otra ley. Y la cuarta es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, algún día hablaremos bien de eso, que es muy interesante. Pero bueno, entonces podemos ver que lo que estaba viviendo Joram en el reino de Judá era exactamente eso. O sea, se rebelaron los de Edom, los de Libna. ¿Por qué razón? Esta es como una pequeña representación de cuando nosotros nos alejamos de Dios, estamos viviendo en la carne, en el pecado, y entonces la ley del pecado y de la muerte toma el control sobre nuestras vidas y no la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Bueno, eso lo vimos. Y hoy yo quiero que veamos cómo, hablamos un poquito el miércoles, pero quiero retomar esto y de aquí avanzar, cómo Dios levantó o despertó a dos pueblos más para que pudieran invadir la tierra de Judá y se llevaran a los hijos de Joram y a las mujeres de Joram como cautivos, para que de esta manera, vamos a decirlo de esta manera, Dios fue como la estrategia que utilizó para poder rescatar esa descendencia de David, y comenzó con una limpieza muy profunda en el reino de Judá, que fue el primer paso, lo que vamos a ver aquí. Hoy vamos a ver como este primer paso que Dios dio para poder conservar esta línea de David que se estaba perdiendo, que estaba siendo afectada, que estaba siendo dañada por aquel parentesco del que hemos hablado mucho, que realizó Josafat con la familia de Acab y de Jezabel, uniendo en matrimonio a sus hijos, a Joram, el rey del que estamos hablando, y a la hija de Acab y de Jezabel, llamada Atalía. Entonces vamos al versículo 16, segunda de Crónicas 21, versículo 16 y 17, y nos vamos a apoyar en estos versículos para hablar precisamente de ese primer paso que Dios dio para limpiar la descendencia que estaba ya con unos elementos ajenos a esta descendencia de David. Bueno, dice el versículo 16 y 17, entonces Jehová, dice, despertó, ¿de acuerdo? Fue Dios el que despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Dice, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres. Y dice la última parte, dice, y no le quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Bueno, hablaremos de esta última parte del versículo 17 también. Pero bueno, entonces Edom y Libna se rebelaron contra el dominio de Judá y se libraron del control que tenía Judá. Mientras tanto, podemos ver que Dios estaba despertando a estos otros dos pueblos, a los filisteos y a los árabes, contra Joram, para que Judá pudiera ser invadido. Y ya leímos estos dos versículos. Entonces, aquí vemos, amados hermanos, que Dios fue el que despertó a estos dos pueblos, a los filisteos y a los árabes. Dios los despertó. Esta palabra despertar significa movió, Dios movió o Dios suscitó. ¿De acuerdo? Dios fue el que provocó esto, que se levantaran estos dos pueblos, los árabes y los filisteos, contra Joram. Entonces la palabra despertar nos habla de eso. Dios levantó, ¿de acuerdo? Dios movió, Dios suscitó que se levantaran en ira contra Joram, estos dos pueblos, los árabes y los filisteos. Y bueno, Dios los levantó, ¿sí? Los despertó, y también nos dice que estos pueblos invadieron pues la tierra de Judá. Esta palabra también es interesante. Ahí la encontramos en el versículo 17, la palabra invadir, y nos habla de atrapar,
O sea, ellos fueron atrapados, fueron, bueno, más adelante les voy a decir bien esta palabra, porque tiene algo aquí importante. Bueno, significa eso, atrapar, cortar o desaparecer y sacrificar también. O sea, invadieron y pues el significado de esta palabra nos deja ver mucho de lo que sucedió en esta invasión. O sea, para decir que sacrificaron es porque hubo una masacre también allí. Bueno, y entonces ellos tomaron, dice aquí, no solamente todas las riquezas que tenía el rey Joram en su casa, sino dice también el versículo 17 que tomaron, ¿sí?, a los hijos y a las mujeres. Esta palabra tomar también significa que se los llevaron como cautivos, se los llevaron como prisioneros. Entonces Dios fue el que despertó, el que suscitó a los filisteos y a los árabes para que invadieran la tierra de Judá, saquearan el palacio y se llevaran todas las posesiones del rey. Pero no solo se llevaron los bienes del palacio. El versículo 17 nos dice que también tomaron, ¿de acuerdo? Tomaron a los hijos y a las mujeres, llevándoselos como prisioneros. A los hijos, lógicamente, de Joram. Entonces, lo que sucedió es que transportaron a otra tierra en cautiverio a estos hijos y mujeres de Joram como prisioneros. Entonces Dios fue quien lo permitió, hermanos. Dios fue el que levantó a estos pueblos para que sucediera esto. Dios fue quien permitió que esto sucediera con los hijos y con las mujeres de Joram. Entonces los filisteos y los árabes se llevaron a los hijos de Joram y a sus mujeres. Se los llevaron cautivos a otra tierra con el propósito de iniciar una limpieza en la descendencia de David. Este fue el propósito. Esta fue la razón por la que Dios permitió esto. O sea, la línea de David estaba en peligro, se estaba mezclando con este parentesco. Entonces Dios tenía que comenzar a intervenir de esta manera. Dios comenzó a limpiar, ¿de acuerdo?, la línea de David, y por esa razón permitió que estos dos pueblos, los filisteos y los árabes, tomaran, es decir, se llevaran como cautivos, se llevaran como prisioneros a los hijos y a las mujeres del rey Joram. Dios comenzó con una limpieza de todo aquello que estaba estorbando esta línea, todo aquello que estaba ensuciando esta descendencia de David. ¿Por qué Dios lo estaba haciendo? Recordemos que Dios le prometió a David: por amor a David le voy a mantener una lámpara encendida todos los días. De generación en generación siempre habrá una lámpara que brille, habrá una lámpara encendida, habrá una lámpara que con una llama encendida. O sea, habrá siempre un gobernante, siempre habrá alguien que pueda estar al frente de mi pueblo. Y esto era por amor a David, por amor a Jesucristo, que Dios necesitaba tener siempre esta lámpara encendida. Entonces, por esta razón, Dios tenía que comenzar a limpiar esto que ya estaba sucio, ¿de acuerdo? Entonces, la palabra invadir del versículo 17 es muy fuerte, porque Dios permitió que en esta invasión fueran atrapados los hijos y las mujeres de Joram. ¿Con qué propósito fueron atrapados? Bueno, para desaparecerlos, escuchen bien, por eso les digo que es una palabra fuerte, invadir, para desaparecerlos, porque eso significa la palabra invadir, y para sacarlos de la línea de David que estaba en peligro. O sea, Dios siempre va a ver por sus intereses, hermanos. Y Dios todo su propósito eterno, su plan eterno, lo que hemos estado hablando, Dios lo va a llevar a cabo. Más allá de ti, de mí, Dios va a cumplir su plan y su propósito eterno. Y podemos ver que entonces esta contaminación, esta línea que ya estaba en peligro, ¿de acuerdo? Dios tuvo que permitir una invasión de estos pueblos, los árabes y los filisteos, para atrapar a este fruto de este parentesco que se había realizado años atrás, atraparlos, desaparecerlos y sacarlos completamente de la línea de David. Esto que estamos hablando no es fácil de poder hablarlo, o sea, no es tan sencillo el poder hablar este tipo de cosas, pero es la palabra de Dios. Esto es la carnita que tenemos que comer también, no solamente la leche, sino la carne. Y esto que estamos viendo no es fácil porque, pues tal vez muchos pueden decir, ¿a poco Dios
permite que haya invasiones, como en este caso, que haya una invasión para desaparecer y sacar completamente aquello que estaba estorbando su plan eterno, que estaba estropeando, que estaba provocando que la lámpara pudiera comenzar a apagarse, comenzara solamente ya no a irradiar una luz intensa, sino solamente a titilar un poco. Bueno, Dios tenía que ver por sus propósitos eternos y por esta promesa que le hizo David en función de Jesucristo. Entonces Dios comenzó a limpiar de esta manera para desaparecer a los hijos y a las mujeres de Joram y sacarlos completamente de la línea davídica. Dios tenía que limpiar completamente esto. Entonces, con esta invasión estaban siendo cortados de la descendencia de David los hijos y las mujeres de Joram, ya que eran un estorbo para el propósito de Dios. Estaban apagando la llama, el brillo de esta lámpara que debía seguir encendida hasta Cristo y hasta nosotros, su iglesia. Porque nosotros ahora está esta luz que es Jesucristo. Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Jesucristo dijo, mientras estoy en el mundo, soy luz de este mundo. Pero bueno, yo soy la luz, me voy a ir, pero ustedes serán la luz de este mundo. Así como yo soy la luz del mundo, ahora ustedes son la luz del mundo. Jesucristo dijo que somos una ciudad asentada sobre un monte alto que no se puede esconder. Somos la luz de este mundo. Entonces Dios nos estaba viendo también a nosotros, su iglesia. Esta luz, este brillo, esta llama no se puede apagar. Y podemos ver que Dios estaba interviniendo de esta manera. Dios tenía que limpiar completamente esto que estaba enturbiando, que estaba apagando aquella lámpara. Bueno, entonces, despertar, invadir y tomar son los recursos que Dios utilizó para proteger su propósito eterno. Entonces Dios despertó, es decir, suscitó a estos dos pueblos, a los filisteos y a los árabes, para que invadieran, es decir, para que atraparan y desaparecieran completamente a los hijos y a las mujeres de Joram, y se los llevaron como prisioneros. Entonces, en muchos pueblos de la antigüedad, no solo tenían la costumbre que cuando conquistaban algún otro pueblo, los esclavizaban. Eso es lo que hacían muchos pueblos. Conquistaban un pueblo y lo hacían sus esclavos, pero en otras ocasiones también podían llegar a sacrificarlos. La palabra invadir significa sacrificio o sacrificar. Entonces, la palabra invadir del versículo 17 tiene también este significado, sacrificio. Bueno, podemos llegar a pensar que estos hijos y estas mujeres de Joram no sirvieron como esclavos a los filisteos y a los árabes, sino que lo más probable es que dentro de esta invasión se los llevaron como prisioneros y lo más probable es que los hayan matado. Qué duro, qué complicado. Pero fíjense, Dios en muchas partes de la Biblia podemos ver como estas cosas que para nuestra alma no redimida, para nuestra alma proclive a la carne, hay cosas que podemos decir, no, ¿cómo Dios hizo eso? Por ejemplo, pensemos en los tiempos de Nehemías. ¿Se acuerdan de Nehemías? Aquel que reedificó los muros de Jerusalén. Era un gobernador este hombre. Y este hombre de pronto se entera de que muchos de los pobladores en Jerusalén ya estaban mezclados con otros pueblos. Y Nehemías se enoja, que se enoja y comenzó a hablar durísimo con todos ellos. Muy fuerte, este Nehemías. Él tenía el celo de Dios. Entonces él de pronto dice, ¿cómo es posible que se hayan mezclado? ¿No por eso vino el juicio de Dios sobre nuestro pueblo? ¿No las mujeres de estos pueblos, de los moabitas, de los amonitas, de los cananeos, no desviaron el corazón de Salomón? Desviaron el corazón de nuestro rey anterior llamado Salomón. Y eso causó que hubiera división en el reino. Y comienza ahí Nehemías a surtírselos, pero bien fuerte. Y entonces él, amados hermanos, propuso esto, que se separaran de todos aquellos que se habían mezclado
con aquellas mujeres cananeas o amonitas o moabitas que se separaran completamente de ellos. Como que no me creen, ¿verdad? A ver, déjenme buscarlo. Déjenme encontrar Nehemías. Está después de Crónicas y de Esdras. Nehemías, miren, rápido lo encontré. Nehemías. Déjenme ver qué versículos son. Déjenme ver. Aquí encontré uno. Tal vez hay más, pero por lo menos encontré aquí uno. Dice Nehemías 13, versículo 23. No, primero el versículo 1. Primero el versículo 1. Dice, aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Y bueno, ahí sigue hablando algunas cosas. Después, bueno, déjenme leo el versículo 23 que les dije. Dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije. Qué tremendo. Dice, y herí a algunos de ellos. O sea, ¿qué es herir? O sea, seguramente les dio sus cachetadas, no sé qué hizo, pero dice, herí a algunos de ellos y les arranqué el cabello, como en algún lugar de un gran país, vi a una mujer que así agarraba a uno de sus hijos, así lo azotó en el zaguán. Dije, pobre, ese niño va a nacer traumado toda su vida por un trato así de su madre. Pero bueno, pues yo creo que aquí Nehemías dijo, no me importa que le cause un trauma, pero ahorita los voy a desgreñar a estos. ¿Cómo que se mezclaron con estos pueblos? ¿Cómo es posible que aún sus hijos ni siquiera hablen nuestro idioma, el judaico, sino que hablan la lengua de Asdod? ¿Quién es Asdod? Bueno, acuérdense que había una ciudad principal de los filisteos llamada de esta manera. Y creo que también hasta era un dios, si no estoy por ahí equivocándome en esto. Pero fíjense, dice, entonces, hirió a algunos de ellos, dice, y les arranqué el cabello y les hice jurar diciendo, no darán sus hijas a sus hijos, o sea, de estos pueblos, dice, y no tomarán de sus hijas para sus hijos, dice, ni para ustedes mismos. Dice, ¿no pecó por eso Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a ustedes para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sambalat, Horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Dice, o sea, este hombre se había mezclado ahí con mujeres extranjeras y dice, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío. Dice, contra los que contaminaron el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Fíjense hasta qué punto llega el mezclarse con otros pueblos. El sacerdocio es contaminado. Qué terrible. La mezcla, hermanos, produce una contaminación. Y ahorita es muy común, siempre ha sido, hermanos, pero pues lo estamos viendo desde estos tiempos, pero si hay una pureza que Dios busca en sus hijos. O sea, aún con los que están solteros, ¿con quién te vas a casar? No cometas el error de pensar que vas a convertir a tu compañera del trabajo o a tu compañero de la escuela, ¿sí? Pensando que se van a convertir a Cristo y que van a ser muy felices. No, si no es cristiano, ni te metas, de verdad ni te metas. Que Dios coloque este temor en tu corazón y que no cometas este error del que te puedes arrepentir toda tu vida.
Y déjame decirte que cuando alguien toma esta decisión de unirse en matrimonio con alguien que no es cristiano, contaminan el sacerdocio que la sangre de Cristo obtuvo para que tú y yo seamos sacerdotes para nuestro Dios. Aquellas personas que son ligeras y dicen, me voy a casar con alguien que no es cristiano, ¿de acuerdo? Están menospreciando la sangre que el Cordero derramó en la cruz. Porque con su sangre hemos sido redimidos para Dios, de todo pueblo, tribu, lengua y nación, para ser reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Así que no es cualquier cosa, hermanos. No es cualquier cosa el unirse en yugo desigual con los incrédulos. Y podemos ver, amados hermanos, que aún me encanta este Nehemías porque fue una persona enérgica cuando tuvo que serlo. Hasta tuvo que desgreñar a algunos, ¿sí? Y tuvo que herir a otros, y tuvo que regañar a otros y expulsar a otros. Dice aquí que aún tuvo que decirle a este hombre, Eliasib, que era yerno de Sanbalat. Sanbalat fue uno de los opositores número 1 para que se edificara el muro en Jerusalén. Pero ya este hombre ya se había mezclado con Sanbalat, ¿de acuerdo? Y dice, por tanto, dice, lo ahuyenté de mí. O sea, contigo las corto porque eres un estorbo para la obra de Dios. Qué tremendo, hermanos. Entonces, podemos ver esto desde el libro de Jueces, desde el libro de Jueces, Dios le decía, bueno, desde los tiempos de Moisés más bien, Dios estableció eso, que no se mezclaran con los pueblos de la tierra que iban a conquistar. Van a entrar a la tierra de Canaán, van a conquistar estos pueblos, yo los voy a entregar en sus manos, pero deben de tener cuidado. No le des tus hijos en matrimonio a las hijas de los cananeos, ni tampoco tomes de sus hijas para que se casen con tus hijos. Pero vemos que el pueblo de Dios comenzó a mezclarse con estos pueblos. Y esto trajo una degradación y una corrupción en el pueblo de Israel. Entonces Dios siempre ha tratado con ese tipo de asuntos. Por eso podemos ver que Dios es enérgico, porque Él siempre ha tratado de conservar pura esta línea, hermanos. Tú y yo tenemos que mantenernos puros delante de Dios. Y entonces yo les pongo esta carga a todos los que son solteros. Tengan cuidado. O sea, no se casen con cualquiera. Aún con cristianos tienes que ver qué clase de cristiano es con el que te vas a casar. Porque te puedes llevar una sorpresa muy desagradable. De verdad. Tú puedes decir, pues es que este cristiano, pues viene cada 15 días, pero pues de perdiz viene cada 15 días, ¿no? Y pero pues veo que medio lee su Biblia. Una vez lo escuché decir, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no viene en la Biblia, lógicamente, Y pues, como que lo veo, como que sí tiene, como que interés, aunque es medio paganoide, pero pues más o menos como que quiere ahí de Dios, pues tal vez, y pues por lo menos viene a la iglesia. Él dice que no es católico y que cree más o menos en Dios, pues ahí me animo. Tiene que ser una decisión dirigida por Dios, de verdad. Una decisión 100% dirigida por Dios. Que pueda decir, Señor, yo quiero casarme para que mi matrimonio sea útil para tu obra. Que mi matrimonio pueda impulsar tu reino en esta tierra. Que mi matrimonio pueda estar disponible para lo que tú me digas, Señor. Y aún los hijos que me des, que no se pierdan, sino que también puedan ser instrumentos para tu gloria en esta tierra. Es muy diferente. Bueno, entonces vemos, amados hermanos, que esto que estaba pasando en los tiempos de Joram, podemos nosotros decir, qué duro, o sea, cómo Dios permitió una invasión en el territorio de Judá. Y los árabes y los filisteos se llevaron como cautivos a las mujeres y a los hijos de Joram, ¿sí? Y en esta cautividad, en esta invasión, lo más probable es que hayan muerto estos que se llevaron como prisioneros. Pero déjenme decirles, amados hermanos, que esta era una parte que Dios estaba ocupando, aunque sea difícil de comprender para nosotros, porque les digo, nosotros nos dejamos llevar por nuestra alma tierna, nuestra alma más inclinada al pecado, y dice, no, ¿cómo Dios puede hacer eso? No, Dios no es así, ternurita. No, hermanos, este es nuestro Dios. Este es el Dios que nosotros tenemos.
Entonces Dios estaba limpiando todo aquello que se había estropeado anteriormente. Entonces, la casa de David, amados hermanos, no podía ser destruida en su totalidad, porque en ella había una gran promesa y una gran bendición, que la lámpara se mantuviera encendida, porque esa lámpara iba a ser Jesucristo. Él sería el rey que Dios establecería sobre toda la tierra, y estamos esperando la manifestación de su reino en esta tierra, que Él venga, y entonces se cumplirá también esta parte de la Escritura, de mantenerse la lámpara encendida, la llama, el brillo encendido hasta Cristo. Bueno, ya nació Cristo, ahora está la iglesia, pero esperamos su regreso. Entonces, pues bueno, Dios tenía que comenzar a limpiar todo esto que estaba ya medio turbio, ¿sí? Ya el ser humano metió ahí su mano y comenzó a echar a perder algunas cosas. Entonces Dios tenía que conservar esta línea por causa de su propósito eterno, por causa del amor a David, por causa del amor a Cristo y por amor a nosotros. Ayer veíamos eso, lo platicábamos también, como Dios también por amor a nosotros. O sea, cuando leemos esta parte, ¿no? Por amor a David, pues nos está diciendo que es por amor a Cristo, pero también estamos implícitos nosotros, por amor a nosotros, su iglesia. Qué tremendo, ¿no? Por amor a nosotros. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, platicábamos, ¿no? Cómo ahora se puede aún predicar de Cristo de una manera distinta en ese sentido, o sea, no de una manera distinta, sino con un poquito más de entendimiento y más de profundidad, porque pues podemos llegar a decir, bueno, pues Cristo te ama y Cristo entregó su vida por ti, Dios entregó la vida de su Hijo por ti, y podemos decir, bueno, ¿y por qué entregó su vida? Por nosotros. Yo no le pedí que entregara su vida por mí, puede decir cualquier persona a la que le compartamos, ¿no? Yo no le pedí que entregara a su Hijo por mí. ¿Por qué lo entregó? Bueno, podemos decir lo siguiente. Dice, porque Dios no quiso destruirnos. Porque Él pudo haberte, o sea, si tú no crees en Jesucristo, si tú no lo aceptas como Señor, tú estás destinado a la destrucción eterna. Pero Dios no ha querido destruir por amor a David, por amor a Cristo y amor a nosotros, pues no nos quiso destruir. Por eso envió a Jesucristo, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como que tiene una profundidad mayor el poder decir, pues sí, Dios envió a su Hijo, porque de otra manera tú y yo estábamos destinados a la destrucción eterna de nuestra vida. Pero nos amó a Cristo y nos ama a nosotros también. Bueno, entonces, la promesa de Dios a David fue que de esta descendencia de David nacería el Cristo. Dice Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Jesucristo nacería de la descendencia de David. Lucas 1:69, son versículos que ya leímos anteriormente. Lucas 1:69 dice, y nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo. Y Hechos, capítulo 2, versículo 30, también nos dice, pero siendo profeta, está hablando aquí Pedro de David, dice, pero siendo profeta, dice, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Entonces, esta es la lámpara que Dios mantendría encendida. Un gobernante sobre el trono de David, y esto iba enfocado a Jesucristo y sigue enfocado a Jesucristo. Así que la lámpara, amados hermanos, no podía ser apagada, la llama no podía consumirse. ¿Por qué? Porque Dios había hecho esta promesa en función al amor a Cristo. ¡Qué tremendo! Entonces, por eso Dios tuvo que tratar de esta manera con los hijos y las mujeres de Joram.
Entonces, recordemos que Dios no quiso destruir la casa de David por amor a David su siervo, es decir, por amor a Cristo, ¿de acuerdo? El parentesco que realizó Josafat con Acab y Jezabel afectó mucho este propósito eterno de Dios. La descendencia de David por donde vendría Cristo ya tenía como estos elementos contaminantes, esta mezcla extraña. Y bueno, tenía que ser limpiada, tenía que ser purificada para otra vez retomar el rumbo y dirigirse a la manifestación de Cristo en la carne. ¡Qué tremendo! Así que Dios fue quien despertó, amados hermanos, a los filisteos y a los árabes para que tomaran a los hijos y a las mujeres de Joram para que fueran atrapados y desaparecieran completamente. Entonces, con esto Dios estaba descubriendo su mover para no perder, sino recuperar a la casa de David. ¡Qué tremendo! Entonces Dios estaba descubriendo, porque miren, la palabra despertar, que aparece ahí en el versículo 16, ¿sí? Tiene dos significados. Uno es ¿no? Que Dios levantó, Dios suscitó, Dios movió a los filisteos y a los árabes para invadir Judá. Ese es un significado de esta palabra despertar, pero también la palabra despertar tiene otro significado y el significado es descubrir. Es decir, que Dios estaba descubriendo con esto, al invadir Judá y llevarse en cautividad a los hijos y a las mujeres de Joram, Dios estaba descubriendo, amados hermanos, lo que Él iba a realizar para recuperar la casa de David, la descendencia de David, ¿de acuerdo? Entonces Dios estaba descubriendo eso, por eso nosotros podemos decir, Señor, tú estás descubriendo aquí en tu palabra lo que estaba sucediendo en estos momentos, para que no nos saque de onda lo que estamos viendo. Bueno, los filisteos y los árabes se llevaron cautivos a los hijos de Joram, ¿de acuerdo? Pero la última parte del versículo 17 nos deja ver cómo Dios mantendría su promesa a David, ¿sí? De mantener viva la llama de una lámpara para seguir gobernando sobre Judá, aquella promesa que Dios le hizo a David. Entonces dice la última parte del versículo 17, dice, y no quedó más hijo, ¿sí? O sea, todos murieron, y no quedó más hijo, sino solamente Joacás. O sea, todos fueron llevados cautivos, seguramente todos murieron en esa cautividad, pero solamente hubo un sobreviviente, Joacás, dice, el menor de sus hijos, ¿de acuerdo? Entonces, esta última parte del versículo 17 encierra una gran promesa de parte de Dios, ¿de acuerdo? Vemos a Dios reparando el daño que Josafat cometió emparentando con Acab. Aquí Dios estaba reparando las cosas, estaba resarciendo, estaba como indemnizando el daño que causó Josafat al unirse en parentesco con la familia de Acab y de Jezabel. Dios aquí estaba resarciendo todo, estaba reparando el daño que se estaba causando. Y esta última parte nos revela, del versículo 17 nos revela eso. Dios estaba reparando el daño, ¿de acuerdo? Entonces, en el versículo 17 se menciona a Joacás como el único hijo de Joram que no fue llevado cautivo y que no perdió la vida. Bueno, Joacás, amados hermanos, es una variante de Ocosías. O sea, es Ocosías este hombre, Joacás u Ocosías, es el mismo personaje, ¿de acuerdo? Pero el significado de Joacás, el significado de Ocosías, nos revela el mover de Dios en medio de la compleja situación que estaba viviendo la casa de David. Así que este significado nos deja ver el mover de Dios en medio de algo que se ve muy turbio, en algo que aparentemente ya está contaminado, que ya está perdido. Dios nos deja ver a través del nombre de esta persona, aunque aquí el nombre no coincide con la persona, pero sí nos deja ver que Dios estaba actuando de esta manera. Entonces, ¿qué significa Joacás u Ocosías? Tienen el mismo significado. De hecho, les digo que Joacás es una variante de Ocosías, ¿de acuerdo?
Entonces, estos dos nombres tienen el mismo significado. ¿Qué significa Joacás u Ocosías? Bueno, significa Dios ha tomado, o sea, no de beber, sino de agarrar algo, pues. Dios ha tomado, es decir, Dios ha agarrado con su mano, eso significa Ocosías. Dios agarró con su mano, ¿de acuerdo? También significa Dios posee y Dios sostiene. Eso significa el nombre de Ocosías. Dios ha tomado, Dios ha agarrado con su mano, ¿sí? Dios posee y Dios sostiene. Entonces, lo que nos revela el nombre de Joacás es maravilloso. Porque podemos ver, amados hermanos, que aunque las cosas estaban viendo muy extrañas en esta dinastía de David, con esta mezcla horrible, podemos ver que Dios, amados hermanos, iba a sostener la promesa que le hizo a David. Ocosías, Dios sostiene. Ocosías, Dios posee la descendencia de David. Ocosías, Dios ha agarrado con su mano. Qué tremendo, agarró a esta casa de David y Dios no la quiso destruir. Dios no quiso perder la casa de David. Dios no quiso que la lámpara se apagara, que la lámpara dejara de brillar. Dios agarró con su mano la dinastía de David, Dios poseyó esa dinastía de David, Dios sostuvo la dinastía de David para que se cumpliera lo que Dios había prometido, el nacimiento de Cristo y también el nacimiento de la iglesia. Qué tremendo. Entonces, el nombre de Ocosías nos deja ver la soberanía de Dios. Aunque todo estaba raro, la realidad es que la mano soberana de Dios estaba moviéndose, hermanos. Dios no iba a permitir que la línea de David se perdiera. Qué increíble. Entonces podemos ver que cuando Dios toma, es decir, cuando Dios agarra algo con su mano y lo atrapa, ¿sí? Una vez que lo ha agarrado, lo posee y le pertenece y lo sostiene. Una vez que Dios agarra algo, dice, esto es mío. Y lo posee y lo sostiene y ya no se puede arrebatar de su mano. Entonces, fíjense qué interesante, porque el nombre de Ocosías significa Dios ha tomado y podemos ver, o agarrado con la mano, ¿de acuerdo? Mientras que los filisteos y los árabes tomaron, es decir, se llevaron como prisioneros a los hijos y a las mujeres de Joram, Dios también estaba tomando, ¿sí?, la descendencia de David y no la soltó. Dios la agarró con su mano y jamás la soltó, amados hermanos. Jamás soltó esa descendencia de David. Qué increíble es nuestro Dios, de verdad. Entonces, esa misma experiencia la tenemos nosotros. Dios, amados hermanos, cuando nos agarra ya no nos suelta. De verdad. Bueno, Jesucristo lo dijo ahí en Juan capítulo 10, versículo 28 y 29, pero vamos a leer desde el 27 para darnos cuenta de esto. Dice Juan 10, del 27 al 30, dice, son palabras de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué tremendo. O sea, Dios nos agarra con su mano, ¿sí? Y una vez que nos agarra con su mano, ya nos tiene atrapados, ¿sí? Y una vez que nos tiene atrapados, nos posee y nos sostiene. Ya no nos suelta. Qué increíble es nuestro Dios. Nadie las arrebata de mi mano. Versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Qué impresionante. O sea, Dios nos toma en su mano y nadie nos arrebata de su mano. O sea, nadie más se puede apoderar de nosotros. Dios nos agarra y nadie nos puede arrebatar de su mano. Porque esta palabra arrebatar que aparece en el versículo 28 y 29, y nadie las arrebata de mi mano, esta palabra arrebatar significa apoderarse. O sea, nadie se puede apoderar de ti. Solamente el que te agarró primero, que fue Jesucristo. Qué increíble. Entonces, regresando a
a Crónicas, los filisteos y los árabes tomaron como prisioneros a los hijos y a las mujeres de Joram, ¿de acuerdo? Dios lo permitió. Mientras tanto Dios tomó, es decir, agarró también a la descendencia de David y ya no la soltó, la agarró con sus manos. Qué tremendo. Dios sostuvo la descendencia de David. Entonces, por amor a David, Dios poseyó y sostuvo ese linaje de David. Por amor a Cristo, Dios sostuvo y poseyó ese linaje. Entonces, como primer paso, Dios inició a quitar a los hijos y a las mujeres de Joram, para que ya no hubiera más descendientes de este matrimonio de Joram y de Atalía, para cortar con esa semilla maligna sembrada por Jezabel y Atalía. Y aún así esto no fue suficiente. O sea, el que Dios, por eso les digo que fue el primer paso, porque primero tuvieron que desaparecer los hijos y las mujeres de Joram, pero esto no fue suficiente, porque después de esto tuvo que morir Ocosías, ¿sí? Ocosías tuvo que morir, y después, 3 generaciones tuvieron que ser erradicadas. Ocosías, que fue el primero que murió, Joás y Amasías, que no aparecen en la descendencia de Jesucristo. Entonces, este fue el primer paso que Dios dio para limpiar esta descendencia, el que las mujeres y los hijos de Joram tuvieran que desaparecer completamente. Después, esta limpieza siguió con Ocosías, Joás y Amasías, que no aparecen en la dinastía de Jesucristo. Entonces, Ocosías, amados hermanos, será el primero de esta lista de 3 reyes de Judá, como fruto de aquella unión matrimonial entre Joram y Atalía, que nació Ocosías, después nació Joás y después Amasías, pero Ocosías fue el primer fruto de la lista de aquellas personas que serían omitidas del linaje de Cristo. Pero aún así, aunque Ocosías tuvo que morir, Dios sostuvo, amados hermanos, Dios agarró con su mano y no soltó aquello que le pertenece, la dinastía de David. Qué tremendo. Aunque Ocosías tuvo que morir, porque eso ya nos narra el capítulo 22. El capítulo 22 de Segunda de Crónicas nos deja ver esto. O sea, desde el capítulo 21, que todavía no vemos, lo vamos a ver, es que muere Joram. Muere Joram de una enfermedad terrible, ya hablaremos de eso la siguiente vez, pero muere y entonces sube al trono su hijo Ocosías, el primero que no aparece en la descendencia de Jesucristo, que es omitido, ¿de acuerdo? Y este hombre, Ocosías, ¿sí?, cuyo significado es impresionante, ¿no? Dios agarra con su mano, Dios posee, Dios sostiene. Esta persona con este nombre maravilloso era una persona igual de pecadora y de impía que su padre Joram y su abuelo y su abuela, Acab y Jezabel. Igual que su madre también, Atalía, y fue un hombre perverso que solamente duró 1 año en el reino. 1 año, o sea, Dios también dijo, parte de la limpieza en la dinastía de David, de acuerdo, es que este hombre, Ocosías, suba al reino 1 año nada más. Y desapareció también este hombre, ¿de acuerdo? Era también parte de la limpieza de Dios, el que este hombre, Ocosías, cuyo significado es impresionante, Dios sostiene, Dios agarra con su mano, Dios posee, ¿sí? Tenía que ser borrado este hombre. Pero su nombre, el nombre de este rey, Ocosías, nos revela lo que Dios estaba haciendo con la dinastía de David. Dios estaba agarrando con su mano a esta descendencia de David y Dios no estaba dispuesto a perder esa descendencia. Dios iba a sostener y Dios iba a guardar a esa descendencia para que la lámpara siguiera brillando. Qué tremendo. Pero Ocosías fue el siguiente que tuvo que morir. Duró solamente 1 año en el reino. Este hombre fue aconsejado por su madre para que actuara impíamente. Este hombre fue aconsejado para su perdición, no solamente por su madre, sino por toda la familia de Acab y de Jezabel, ¿de acuerdo? Y este hombre anduvo en los consejos de ellos y fue para su propia perdición. Y entonces murió
solamente reinó un año, ¿de acuerdo? Y fue destruido este hombre junto con la descendencia de Acab y de Jezabel. Dios levantó a un rey en Israel llamado Jehú, fue levantado para exterminar completamente a toda la casa de Acab y de Jezabel. Y por ahí de paso, pues echó a Ocosías, a este hijo de Joram, ¿de acuerdo? Entonces, Dios limpió completamente todo esto, amados hermanos. Entonces, podemos ver que Dios sostiene con su mano lo que es suyo y no tan fácilmente se va a perder. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, pues vemos esta situación. Dios tuvo que comenzar con esta limpieza para conservar la dinastía de David, que volviera otra vez a recuperarse y a retomar su dirección, con el fin de que Cristo fuera manifestado en carne, que Cristo muriera y resucitara de entre los muertos para formar su iglesia y que este brillo permaneciera vigente hasta el día de hoy. Somos la iglesia que brilla. Amén. Pues Padre, en el nombre de Jesucristo te damos pues muchas gracias por la revelación que hay en tu palabra. Gracias por estas cosas que están aquí en tu palabra, que aunque puedan causar conflicto en nuestra alma, en nuestros pensamientos, sabemos que tú también te mueves de esta manera, porque tu propósito eterno no puede ser alterado, no puede ser modificado. Tiene que cumplirse, Señor, tal cual tú lo has establecido. Así que oramos que aún nosotros, Señor, nos guardemos y que guardes a tu iglesia de no contaminarse, Señor, con muchas cosas que este mundo nos ofrece, como estamos leyendo en estos días de esta mujer, Babilonia, Señor, que se sienta sobre un dragón con 7 cabezas y con 10 cuernos, Señor, que da a beber, Señor, de la copa que tiene perversidad, Señor, y muchas porquerías con las que todas las naciones de la tierra se contaminan. Libera a tu iglesia de esa contaminación del mundo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Libéranos, Señor. Permítenos ser una iglesia pura para ti, como una virgen pura, Señor, que va a ser presentada a su esposo Jesucristo. Oh Señor, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Ayúdanos, Señor, a caminar delante de ti todos los días de nuestra vida sobre esta tierra. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.